Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigo, amiga, internauta, cibernauta de Ecuador y del mundo, que a esta hora se dan cita aquí en el programa Argumentos. Recordemos que este programa es transmitido por la señal de Ecuatorial FM a través del internet en www.ecuatorialfm.com o también a través de su plataforma de Facebook, y esta entrevista en pocas horas también se podrá ver en el canal de YouTube de Ecuatorial FM. Como saben, este programa habla sobre temas políticos, sociales y económicos de Ecuador y del mundo. Así que en esta ocasión les hemos invitado para que escuchemos y veamos una entrevista con varios personajes. En esta ocasión vamos a tener dos personajes, dos mujeres. La primera es María Fernanda Restrepo. Ella es comunicadora, cineasta, actora también, algo así. Bueno, ella es hermana de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, dos jóvenes que hace 35 años desaparecieron en manos del Estado ecuatoriano, y que aún sigue latente ese tema en el país, porque si bien es cierto, hubo juicios, hubo algunos trámites, hubo incluso la indemnización por parte del Estado ecuatoriano, pero aún no se sabe a dónde fueron a parar esos chicos. Todavía queda esa incógnita. Vamos a conversar con la hermana justamente de los hermanos Restrepo, y a segunda hora vamos a tener a otra dama, a Luz Elena Coloma, se me cruzaron los cables, Luz Elena Coloma, una mujer igual profesional, que ha estado vinculada en temas de la ciudad de Quito, y en esta ocasión es candidata a la alcaldía de la capital de los ecuatorianos. Así que vamos a dialogar con estas dos mujeres. Así que les invito a quedarse y a seguir en este diálogo. Y como lo anunciado, pues en esta ocasión vamos a iniciar con María Fernanda Restrepo. María Fernanda, muy buenos días. Bienvenida al programa Argumentos. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación importante para seguir luchando contra el olvido. Definitivamente son 35 años de dolor, 35 años de vacío, 35 años de angustia, en que no sabemos dónde están los restos de Santiago y Andrés. Nosotros seguimos buscándolos eternamente, y no nos vamos a cruzar de brazos hasta saber algo más de ellos y quiénes más participaron dentro de este crimen, porque hay muchos otros que quedaron por fuera, que se han señalado en su momento, los agentes Fraga,
que ahora funge de juez, porque ellos dejan de ser policías y se convierten en abogados, en jueces, creo que para saber y entender todas las argucias de la justicia para salir con lavándose las manos, ¿no? Fraga Medrano, el agente Medrano, el agente Fraga y el agente Gudiño son 3 agentes los cuales todavía deberían encarar muchas respuestas ante la justicia y que no lo han hecho aún. Este caso sigue abierto porque todos los casos que son crímenes de lesa humanidad, pese a que hubo un juicio y una sentencia de algunos, sigue abierto precisamente para seguir indagando, para seguir buscando los restos de Santiago y Andrés y para saber la verdad hasta el final. Mucha gente dice, mucha gente que ataca en redes, los valientes de redes sociales, valientes sin rostro, como yo les digo, dicen, bueno, ya les pagaron, ¿qué más quieren? No. Creo que toda la familia no pidió dinero para que desaparezcan a Santiago y Andrés y vivir el horror más duro que puede vivir una familia, la pesadilla eterna de no saber dónde están sus hijos, sus niños, porque recordemos que eran niños de 14 y 17 años. La familia no pidió dinero para vivir el horror más grande de sus vidas. Contemos, La parte María Fernanda, fácil del Estado ecuatoriano es pagar. La parte difícil no la han respondido todavía. bueno, vamos justamente un poquito contextualizando, porque de pronto 35 años, hay muchos jóvenes que tienen 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30 años, y para ellos es solamente un relato, yo qué sé, de pronto hasta puede ser hasta una leyenda urbana para ellos esta historia, ¿no? Contextualicemos justamente esto. Era el viernes 8 de enero de 1988. Santiago y Andrés, de 14 y 17 años, si es que no me falla la memoria, quedaron a cargo de la hermana que se llama María Fernanda. No. No quedaron a cargo. Yo tenía solo 10 años. Más bien, no. El 8 de enero de 1988, Santiago y Andrés, yo, quedamos a cargo de la señora que en esa época trabajaba en nuestra casa. Mis padres salieron solo el fin de semana de vacaciones con una familia que había llegado a la playa, ya que habían trabajado muchísimo hasta el fin de año, se merecían salir de vacaciones. Santiago tenía 17 años, era un joven responsable que cursaba su primer semestre de medicina en la Universidad Central, que sabía conducir perfectamente el carro de mi padre y que mi padre le había dejado las llaves porque confiaba plenamente en él, un chico que no era alcohólico, no fumaba, no bebía, responsable, estudiante de medicina, que se había quedado con el carro para ir a despedir a un compañero, ¿sí? Que se iba a Estados Unidos a estudiar, ¿no? Entonces, Santiago y Andrés me dejaron a mí, que tenía yo 10 años en esa época, en mi escuela, y ellos pues volvieron a la casa y luego nuevamente salieron para ir a despedir a ese amigo y nunca más volvieron. Ahí en la salida del paradero de Tumbaco, como le llamábamos, a esa salida que ahora es del túnel Guayasamín, ahí fueron interceptados, secuestrados. Nosotros no decimos detenidos porque fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por la policía ecuatoriana. En 1988, bajo el régimen de León Febres Cordero, un régimen de derecha que creó toda una política estatal de terror en la ciudadanía, de persecución a muchas organizaciones sociales, sí, del supuesto combate a una guerrilla incipiente, naciente, como era la de Alfaro Vive Carajo, y que cayeron los que eran, los que no eran, entre esos inocentes, como mis hermanos Santiago y Andrés, porque a la policía se le dio carta blanca para perseguir, para torturar sin preguntar y para asesinar impunemente. Aquí, justamente en esta parte, quiero hacer hincapié en algo.
bueno, ahora en nuestros días, en pleno siglo XXI, todavía hay la discriminación, ya sea por raza, por discapacidad y por origen. Y mucho de lo que pasó en 1988, hubo esa discriminación por parte de los policías que retuvieron ilegalmente a tus hermanos por considerarles que eran originarios, o al menos sus padres originarios de otro país. Lamentablemente la xenofobia es un mal mundial, ¿no? Pero en Ecuador estaba y sigue estando arraigada. En esa época era muy arraigada en contra de los colombianos. En los años 80 todo lo que era colombiano olía a guerrillero o narcotraficante, ¿no? Entonces mis hermanos, quienes llevaban sus documentos en regla, sus carnets de scouts, por supuesto, ahí estaba el apellido Restrepo. Restrepo Arizmendi es un apellido muy colombiano. Suponemos nosotros, porque como digo, hasta ahora no sabemos realmente qué pasó, por qué los interceptaron, etcétera. No, el por qué no, porque no, es un sinsentido, ¿no? O sea, pero suponemos que pues los interceptaron y al ver el apellido Restrepo, qué mejor excusa para torturar a alguien por ser sospechoso de algo, porque si era colombiano, entonces tenía que declarar hasta escupir sangre, hasta el final de su existencia. Y por supuesto, luego de que cometieron el crimen y se dieron cuenta de que nuestra familia no tenía que ver absolutamente con ningún tipo de organización criminal, ni terrorista, ni de guerrilla, ni narcotraficante, empezaron a darse las vueltas, a decir que lo más fácil, ¿no? Las salidas de ellos siempre son ajuste de cuentas, ¿no? Ajuste de cuentas de entre bandas, o sea, los chicos el papá de los chicos tenía que ver con negocios ilícitos y todas esas mentiras fueron cayendo en saco roto una tras otra porque buscaron por todo el mundo, se conectaron con la Interpol alrededor de todos los países para buscar un resquicio de pasado delictivo de mi padre o la familia de mi padre, algo que enlode para tener argumentos válidos para haber cometido semejante crimen atroz. No encontraron, por supuesto, nada, ya que nosotros honoríficamente contamos con una familia limpia, donde no existen criminales, asesinos, y limpiamente no tenemos ni siquiera un policía dentro de nuestra familia, ni un militar. Así de limpios somos. Entonces les tocó pelear contra toda una familia. Ahora, por ejemplo, se hizo un juicio, me recuerdo en 1990 o 91, no tengo tan claro porque, bueno, en esa 91. época yo también era adolescente en el gobierno de Rodrigo Borja, donde incluso hubo un testigo protegido que era Hugo España, quien dio al menos una de las versiones que se les consideró como una versión válida, que les desaparecieron y los fueron a botar en la laguna de Yambo. Y bueno, ahí por un lado se hizo una búsqueda en esa laguna que sabemos que no se encontró nada, o al menos no se hizo conocer si se encontró algo. Y la otra es de que se enjuició a algunos personajes. La historia es un poco más densa, tú más que nadie sabes que es así, porque no es solamente que se desaparecieron, enjuiciaron a unos y se protegieron a otros, no, o sea, en torno a todo eso se dio una situación con tu familia y esa parte yo quiero que más o menos cuentes y expliques de acá porque no es tan fácil decir desaparecieron unas personas, pero ya se supo que la policía les desapareció y bueno, y felices y contentos, ya sabemos qué pasó, pero alrededor de eso hubo gente que se quiso aprovechar de tu familia. Yo recuerdo en la memoria a una subteniente Doris Morán, por ejemplo, que ella estuvo supuestamente a cargo de la investigación, pero que en definitiva no hizo nada más que solo aprovecharse de la familia. Cuéntanos también esa parte, porque aunque recordar es volver a vivir y de pronto te estoy revictimizando con este tema, pero lastimosamente no hay de otra para que la gente entienda y comprenda y en algún momento de su vida tenga un poquito de empatía. Sí. Recordar es volver a vivir, pero es necesario volver a recordar una y otra vez, precisamente para evitar nuevos crímenes y tener las herramientas necesarias para luchar cuando algo similar
nos ocurra. Y efectivamente, dentro del documental que yo narro, no está todo el horror que se vivió en la familia, porque hubieran salido como 10 capítulos al respecto y tocaba hacer una película un poco más concisa en ese sentido, pero la familia primero sufrió lo que ya hablamos, la degradación incluso de nuestro honor como familia y nuestro nombre, sí, o sea, mis padres cuando recién empezaron a salir a la plaza muy temerosos con 2 carteles a reclamar por sus hijos, un año después de haber permanecido en silencio, silencio al que nos sometieron desde la policía, dentro de la policía, con la subteniente Doris Morán, con estas promesas de que ya vuelven, quédense, pero quédense callados, ya vuelven. Un año después mis padres empiezan el reclamo y claro, la policía ya tuvo tiempo de haber difuminado historias absolutamente tergiversadas sobre la familia, que mis hermanos no valía la pena ni reclamar con ellos, ¿no? Porque eran unos drogadictos y unos mujeriegos. Morán se encargó de ir incluso a la escuela, al colegio de mis hermanos, a hablar con cada uno de los compañeros para decir que dejen de reclamar por mis hermanos, porque eran unas balas perdidas, ¿no? Y nada más alejado de la verdad. La gente nos insultaba al paso, ¿no? Mafiosos, narcotraficantes, déjenles de hacer daño a nuestro país, de colombianos indeseables, porque la policía empezó a decir, esto es un ajuste de cuentas. Entonces, empezando porque no estábamos en cero con lo de mis hermanos, como dice mi padre, sino bajo cero, o sea, intentando decir a la ciudadanía, nosotros no somos esto, o sea, nosotros éramos una familia común y silvestre, como muchas familias de aquí en Ecuador, que no teníamos que ver ni con grupos políticos, ni económicos, ni de reivindicaciones de ningún tipo, solo una familia X, Y, ¿no? Entonces, también mucha gente, como usted dice, se aprovechó de nuestra angustia. La policía, ¿sí? Nos cobraba cada búsqueda, ¿sí? Cada búsqueda que ellos se inventaban al inicio, ¿sí? Están en la frontera con Colombia, están en la frontera con Perú, vaya acá, vaya allá. No era con el dinero y autos y movilización de ellos, era con nuestro dinero, ¿no? A mi padre le tocó pagar la grúa con la que sacaron las latas del carro que ellos mismos depositaron en la quebrada, ¿no? El rescate lo tuvo que pagar, de esas latas retorcidas por la policía, lo tuvo que pagar mi padre, ¿sí? Plata va, plata viene, ellos la solicitaban, luego los investigadores X, Y, Z, los brujos, los videntes, los que tengo una información, pero deme plata, los oportunistas, todos pescaron a río revuelto y luego sufrimos la persecución policial. Luego cuando ya el reclamo se hizo público, nos perseguían incesantemente, amenazas al teléfono, timbres, que es una práctica muy recurrente y común dentro de estas instituciones policiales y militares, ¿no? O sea, chuzar las llamadas, como se dice en Colombia, chuzar, ¿no? O sea, escuchar todo lo que nosotros hablamos por teléfono, interceptarnos, perseguirnos en carros con vidrios oscuros, timbrar en nuestra casa a las 2, 3 de la mañana para decir si la casa estaba en venta. O sea, todo eso para decirnos, aquí estamos detrás de ustedes y ustedes son los siguientes. Si no se van, si no se callan, ustedes son los siguientes que van a morir. Pero mis papás estuvieron muy claros desde el inicio y dijeron, nos van a tener que matar a todos, a toda la familia, pero de aquí no nos vamos, sin saber qué pasó con Santiago y Andrés. Aquí hay una parte también que sería muy interesante que nos cuentes. En esa época tú eras una niña. Si no mal no recuerdo, tendrías tus 10, 11 años. ¿Cómo una niña asimiló toda esa situación? Porque a veces uno cuando es niño, de pronto vive esas cosas, pero, o sea, pasan, ¿no? Pero ¿cómo pasó contigo? ¿Cómo afectó eso en tu desarrollo como adolescente y ahora que eres ya una mujer? Pues es algo muy duro de afrontar como un niño, pero
Claro, un niño tiene ese poder de soñar, de ese mundo fantástico que lo recubre, que lo protege. Entonces, yo no concientizaba a mis 10 años la gravedad del asunto. Para mí, mis hermanos se habían ido de paseo, de vacaciones y ya volverían. O sea, simplemente, y como la promesa era tan real de parte de la subteniente Doris Morán y su madre, que decían, cocinen lo que más les gusta porque ya llegan. Ellas se convirtieron en parte de nuestra familia, o sea, mi mamá la trataba como una hija, ¿no? Como la hija mayor. Entonces uno como niño está expectante, viendo a una madre destrozada, muerta en vida en un sillón, pegada a un teléfono, llorando todo el día. Eso es durísimo, pero siempre como con la esperanza de que eso iba a cambiar, de que eso era una pesadilla. Recién, 3 años después, recién cuando la comisión internacional que fue creada para investigar el caso, dio luego con las investigaciones, con la versión de Hugo España, etcétera, y confirmaron, pues, reconfirmaron, porque nosotros sabíamos desde el primer momento que fue la policía, reconfirmaron el crimen por parte de la policía, que ellos estaban desaparecidos y fueron arrojados de Ayambo. Recién 3 años después, digamos que a mis 13 años, yo fui consciente recién de la desaparición. En la mente de un niño, uno no entiende, uno no concibe una desaparición. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es no estar? ¿Qué es desaparecer? ¿Cómo así? O sea, tienen que volver. Cuando yo voy a las escuelas y a los colegios a presentar el documental, que todavía sigue y es parte, digamos, de cómo se ha convertido en un elemento educativo, y eso es muy bonito, dentro de escuelas y colegios, etcétera. Cuando yo voy a presentar el documental a niños de 10 años, ellos tampoco entienden al final que, o sea, no conciben la desaparición, porque es el crimen total, el crimen atroz. Y entonces siempre me preguntan, pero ¿y si aparecen pasado mañana caminando? O sea, no puede ser que no aparezcan. Ese es el pensamiento de un niño, no puede ser. Claro. Justo tú ahorita acabas de mencionar ese documental que tú elaboraste, ¿no? Que tú presentaste como hace 10 años, ¿es? 10 años Sí, es, ¿no? sí, 10, 11 Que años, sí. 11 años que tú lo presentaste en Ecuador. ¿Cómo, por ejemplo, la gente que nos está oyendo, viendo en este momento, no solo en Ecuador, sino de pronto en otras partes del mundo, cómo pueden acceder, por ejemplo, a ese documental para que se empapen y entiendan un poquito más justamente sobre este tema? Sí, el documental puede ser visto alrededor del mundo a través de la página choloflix.com. Esa es una plataforma de cine ecuatoriano. Pueden encontrar muchos otros documentales y películas. Choloflix es como Netflix, pero cholo. Choloflix.com y cine con Z, cine.es. Esa es otra plataforma de películas ecuatorianas donde también pueden encontrar el documental para ser visto. Y les invito a todos, por supuesto, de manera presencial, el día de mañana, 7 de enero, sábado, a las 5 de la tarde, el documental se presentará en cine, en pantalla grande, donde es mejor verlo gratis, de manera gratuita, a las 5 de la tarde en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el día domingo en los cines 8:30 en la calle Valladolid de Quito a las 3:45 de la tarde. Este domingo se cumplen 35 años de la desaparición forzosa y misteriosa, digámosle así, de Santiago y Andrés Restrepo. Estamos dialogando con María Fernanda Restrepo Arizmendi, justamente hermana de los jóvenes desaparecidos, que nos está contando justamente esta sucesión de hechos traumáticos tanto para su familia como para ella misma, y que aún se sigue exigiendo una respuesta por parte del Estado, no tanto en cuanto qué pasó con los hermanos, sino dónde están, dónde los fueron a dejar.
actualmente se está viviendo algo, no sé si parecido, un poco mejor, digamos así, en el sentido que saben y están ubicados los causantes de este acontecimiento, que es de la señora abogada María Belén Bernal, y que justamente en estos días se está dando una situación de tweets donde todo mundo opina, donde todo mundo habla lo que es y lo que no es. Pero me sorprende ver que hay tweets que le defienden al femicida. Y atacan a la madre, ¿no? A la madre de María Belén Bernal. Eh, no sé si la atacan por su orientación política, por su accionar en su pasado, lo que sea. Yo me supongo que lo mismo vivieron ustedes, ¿no? Tomando en cuenta que en esa época, gracias a Dios, no había en ese sentido, ¿no? No habían redes sociales, pero ahora continúan las redes sociales en donde a ustedes les dicen, bueno, ya les pagaron el dinero y ahora qué más quieren, dejen de, bueno, voy a utilizar un término porque hasta eso les han puesto, no dejen de joder. ¿Y qué les dices tú a esas personas que supuestamente creen que ustedes están jodiendo? Hombre, Cristian, la falta de empatía es la pérdida total de la humanidad. Es la perdición de la humanidad. No existe. Es un cuenco vacío. Y hacia allá vamos, ¿no? Hacia llenarnos de opiniones virulentas, atacantes, vacías, con el único fin de hacer daño, ni siquiera de sacar algo de ahí, solo disfrutar de la maldad, digo yo. Y en estos casos, por supuesto, es recurrente, ¿sí? En estos casos de atropello, de abuso a los derechos humanos, es recurrente culpar a las víctimas de estas violaciones a sus derechos, culpar a las víctimas y a las familias, ¿no? O sea, en el caso de María Belén Bernal, claro, ¿por qué se fue allá? ¿Por qué se metió en esta institución? O sea, ¿por qué fue a buscar al tipo? Ella se lo buscó, ¿no? Como Santiago y Andrés no iban con licencia, ellos son los culpables, ¿no? No había un Estado que los podía defender, detener, porque ella era una detención que daba para una multa por no tener papeles y que los retiren los papás al siguiente día, no torturarlos y desaparecerlos impunemente, ¿no? Cuando no contamos con el apoyo del Estado, y te sientes completamente desvalido, es una cosa triste, dolorosa. Hemos visto los ataques horribles que han dado a la mamá de María Belén Bernal, y nosotros le decimos que tranquila, o sea, que el amor es eterno, la búsqueda de verdad y justicia es eterna, y que todo lo demás cae en saco roto, porque definitivamente eso no es lo que nos tiene que consumir. Tenemos que tener un solo objetivo siempre, que es la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación, obviamente integral, de familias que han sido destrozadas en lo más íntimo, ¿no? Que es, digamos, la vida como tal. En el gobierno del economista Rafael Correa, ustedes, la familia, recibió, digamos, que un poco de atención justamente sobre este tema. Incluso recuerdo que se puso como $200,000 de recompensa a aquella persona que, que dé datos certeros y verificables de dónde están los restos o cuerpos de Santiago y Andrés Restrepo. La pregunta, ¿sigue la propuesta en pie? Es decir, ¿sigue todavía esa recompensa de $200,000? Ya no, y si todo eso que se ofreció para justamente poder saber ubicar a estos chicos, ¿se dio algún resultado? ¿Cómo pasó esto y cómo está esto? Sí, esa recompensa se ofreció luego del estreno del documental. O sea, el estreno causó como tal impacto que el gobierno de esa época se hizo eco de eso para presionar y decir, ofrecemos esto por la verdad, ¿no? Lamentablemente no ocurrió nada. Todo quedó como en la nada, y por supuesto ese ofrecimiento se canceló.
se anuló en una época, y yo sigo insistiendo que la policía es la única depositaria de la verdad sobre este crimen, que lamentablemente esta ya no es una lucha solo contra el olvido, sino contra la muerte, porque muchos de los que tuvieron que ver con este crimen han fallecido, otros estarán por fallecer. Y es muy duro además saber que mi padre está atravesando momentos muy críticos en su salud, y que posiblemente no va a saber hasta el final, pese a tanta lucha, qué sucedió con sus hijos. Yo a esta gente que todavía tiene información, que sabe algo, les digo que miren a los ojos de sus nietos, porque ya tendrán nietos, no solo hijos. Nosotros no pudimos tener descendencia de Santiago y Andrés, acabaron con la familia completa. No solo acabaron con Santiago y Andrés, acabaron con sus próximas generaciones. Eso es acabar con una familia completa. Que miren a sus nietos en los ojos, se pongan la mano en el corazón y le digan de una vez por todas a un padre, ¿dónde están los restos de Santiago y Andrés? Que merecen una sepultura digna. ¿Dónde están y qué pasó? Y que todos queden con su conciencia tranquila en el final. Ahora con esto del caso Bernal, donde sorpresivamente encontraron el cuerpo de esta mujer, se me despierta una curiosidad, ¿no? De pronto fueron a dejar en este cerro que está junto a la escuela de policía, acá en el norte de Quito. ¿Será una cuestión casual que el teniente Cáceres fue a dejar allá el cuerpo de su esposa, o ya sería una cuestión recurrente donde allá iban a depositar los cuerpos que lastimosamente se les fue la mano, como decían en esos casos aislados de la policía? Tal vez les buscaron también por allá, por ese cerro, que no se me viene ahorita el nombre de este cerro que está ahí. Casitagua. Eh, Esa respuesta solo la tiene la policía, nuevamente. Son ellos los que han construido estos muros de silencio, de impunidad, de complicidad. Entonces, eso no lo tengo que responder yo, tienen que responderlo ellos, pero la cobardía es tanta que jamás lo harán. Dentro de las versiones que rindió Hugo España, él sí hablaba de un cerro donde habían depositado muchas de los desaparecidos de la época. No habló de un cerro Casitagua como tal, pero por supuesto que la policía, esto no es un caso fortuito, una casualidad, como dices tú, ¿no? Son prácticas recurrentes, son muy amantes de las quebradas para depositar cosas, restos, de las lagunas, de cómo desaparecer, ¿no? Me imagino que tuvieron mucha instrucción en alguna época sobre esto, ¿no? Instrucción dada de la mano de israelitas en la época de los 80, ¿no es cierto? Con Rangasit a la cabeza para aprender a torturar y desaparecer, de la Escuela de las Américas, que fue también una escuela bochornosa, donde muchos militares y policías de la época aprendían cómo luchar, entre comillas, ¿no? Contra la subversión, entre comillas también. Entonces, solo la policía puede decir qué más han depositado y en qué quebradas, dónde están, qué pasó. ¿Han vuelto a tener contacto con el testigo Hugo España? Porque tengo entendido que a raíz del juicio y todo, él se cambió de nombre incluso y pidió asilo en un país europeo. ¿Han tenido algún otro contacto con este personaje, por si acaso, cosas nuevas? No. El único contacto que pude establecer yo, o sea, que luego de mucha búsqueda, fue en la época del documental, porque yo efectivamente quería una versión nuevamente de él, o sea, porque él dijo la verdad, pero no toda la verdad en su época. Incluso él tenía mucho miedo y siempre habló de este agente Chocolate, pero nunca dio el nombre del famoso agente Chocolate
bajo el cual mis hermanos perecieron, ¿no? Murieron torturados. Este famoso agente Chocolate, no sabemos todavía la entidad. Suponemos que es Fraga, pero no se ha llegado hasta allá. No hay una lentitud absoluta en la fiscalía por avanzar en todo. O sea, entonces parece a propósito, ¿no? Dejar a las familias eternamente esperando resultados de parte de la justicia. Y finalmente nunca di con él, o sea, di máximo con su hermano, que me respondió que Hugo España no estaba interesado en hablar absolutamente nada más, y eso fue todo. O sea, punto final. No tengo idea del paradero y de qué será de Hugo España. En el documental se muestra que tú te encontraste por cosas de la vida en Ambato, si mal no recuerdo, con la teniente Doris Morán, que no fue un encuentro tan agradable, digámoslo así, porque así se evidencia. Pero después del juicio y después de todo eso, ¿ha habido otro tipo de acercamiento? No, después de eso no ha habido ningún tipo de acercamiento. No sabemos nada. Ok. Bueno, María Fernanda, yo te agradezco por tu participación y presencia aquí en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Y bueno, la lucha continúa y pues esperamos que esta historia muy lamentable no muera en el olvido, porque como dice un dicho, ¿no? Que uno no muere con la vejez, sino con el olvido. Esperemos que esto no quede en el olvido y que siga vivo y latente en las futuras generaciones. Me supongo que tú tienes un bebé de unos 3 años, creo, si es que no me falla la memoria, y me supongo que tú seguirás trasladando esta memoria a tu hijo para que por las generaciones se siga manteniendo, no como una leyenda urbana, sino como una historia real que algún día pasó en el Ecuador y que sigue pasando, pero que en algún momento debe dejar de pasar. Así es, Cristian. Muchísimas gracias, y de eso se trata, ¿no? De no olvidar para no desaparecer y morir por completo. Muchas gracias. Antes de que te vayas, sí, cierto, sé que tu padre está como alrededor de 4 meses en un hospital, un hombre que ha puesto fuerzas, agallas, ha puesto ñeque, ha sido muy berraco, como dirían los colombianos, y que bueno, ahora está en un estado de salud bastante triste, digámoslo así. ¿Cómo está tu padre? En todo caso, sé que sí escucha y dale los saludos de mi parte, del equipo de Ecuatorial FM, y que bueno, y que Dios sepa qué va a pasar en el futuro, aunque todos sabemos que a un momento dado tenemos que llegar a un determinado fin, pero que en todo caso ese fin sea con dignidad y si cabe el término del caso de tu padre, con la gloria posible. Muchísimas gracias, sí. Mi padre atraviesa momentos muy críticos en su salud, no se rinde, lucha, porque es un luchador incansable. Los médicos se quedan muy asombrados de su capacidad de lucha, aunque su cuerpo no responde de la misma manera, pero no nos cansamos y seguimos luchando hasta el final. Y un abrazo a Luz Helena, que la veo ahora conectada, que también le tengo un agradecimiento muy profundo porque nos ha colaborado mucho también en esta situación de mi padre. Y todo lo mejor para ti, Luz Helena, y para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, querida Fer. Un abrazo inmenso a tu papá. Gracias. María Fernanda, muchas gracias por tu presencia. Un fuerte abrazo y un buen año más allá de las complejidades que se nos presentan en la vida. Gracias, María Fernanda. Hasta luego. Que estén bien. Buen día. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos.
El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumento. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.